Vamos entonces a Hechos, capítulo 22, versículo 22. Aquellos que les gusta tomar nota, el título de esta enseñanza es Pablo consolado y animado por Jesús. Pablo consolado y animado por Jesús. ¿Ya están todos en el versículo 22? Dice así: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Qué sucedió acá? Pablo, recordemos, está en manos del tribuno. Pero dice que apenas le oyeron esta palabra, entonces alzaron la voz, volvieron a levantarse con enojo, tanto que pidieron la muerte de Pablo, que sea arrancado de la tierra. No es bueno que este sujeto viva. ¿Qué fue lo que dijo Pablo que ocasionó tal afirmación, aún desear la muerte de Pablo? Vamos al versículo 21 para poder comprender qué fue lo que generó este gran enojo. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Recordemos que Pablo había terminado la exposición de su testimonio hablando la comisión que Dios le asignó. Y la comisión que Dios le entregó fue ir a los gentiles. Esto fue lo que produjo el enojo de la audiencia de Pablo en Jerusalén. ¿Y por qué tanto enojo? Pues para los judíos nacionalistas esta afirmación era abominable. Porque Pablo está diciendo: el Dios de mis padres, el Dios de sus padres, me ha ordenado ir a los gentiles. Para los judíos la salvación era exclusiva de ellos. Era abominable pensar que Dios extendería su gracia a aquellos individuos que ellos trataban nada más y nada menos como perros, inmundos. Bastaba rozar el cuerpo de un gentil para requerir la purificación inmediata en la mentalidad judía. Eran despreciables. Y en lugar de experimentar alegría, reaccionaron con enojo. En lugar de alegrarse por la salvación extendida ahora al mundo entero, ellos se están molestando. Y esa es una clara evidencia de un corazón religioso y un corazón sectario. Tú quieres conocer si el lugar donde te reúnes es una secta. Podrás descubrirlo fácilmente en lo que piensa del mundo que le rodea. Las sectas tienen por costumbre percibirse más santas, más puras que el resto. No hay nada ni nadie que les dé la talla, ni nada ni nadie que sea digna de la salvación que ellos han recibido. Los judíos están evidenciando un espíritu religioso, sectario, que en lugar de desear la salvación de los hombres, solo les interesa que ésta sea manifestada sobre ellos. Qué gran diferencia con el corazón que Pablo ha venido mostrando en su testimonio y en sus viajes misioneros. Pues Pablo con alegría está viendo cómo los gentiles creen, pero con gran amor y dolor ve cómo su propio pueblo desprecia esta salvación tan grande. Ellos creían ser dueños absolutos de algo que estaban despreciando. Y estaban perdiendo la alegría de la obra de Dios salvando a aquellos que ni siquiera merecían y estaban buscando tan gloriosa salvación. Así que desde acá empezamos a ver cuán terrible es el corazón religioso, como ya se ha visto en otros aspectos del libro de Hechos. Pero ¿qué sucede entonces?
Mire el versículo 23. Como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, ¿recuerdan esta escena donde más se dio? Con Esteban. Quiere decir, ellos estaban listos para apedrear, para matar a Pablo, tal y como lo habían hecho con Esteban. Pues el corazón religioso, este enemigo de la iglesia, que ya ha aparecido varias veces en este libro, es un corazón tan enceguecido por el pecado que puede considerar la muerte algo legítimo. Que el Señor nos guarde de tener corazones con estas características. 24. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. ¿Usted nota lo que acá está pasando? Y ya lo habíamos visto el miércoles anterior. Pablo quería predicar a los judíos en Jerusalén. Pero cuando él llegó a hacerlo, ¿qué quiso hacer el pueblo? Matarlo. Él deseaba predicar, pero vimos que no tenía cómo pagar la escolta para poder hacerlo. Pues si lo hubiera hecho, sencillamente lo hubieran matado. Pero Dios, en su providencia, ahora le ha provisto ¿qué? La escolta romana que le permite poder predicar con valentía sin que lo puedan matar. Así pues, Pablo está predicando el evangelio a través de su testimonio a una audiencia que quiere matarlo, pero no puede matarlo gracias a que Dios ha puesto un ejército a custodiarlo. Pero en medio de ese ejercicio, el tribuno que lo está protegiendo, desesperado al ver lo que está sucediendo, ordena que aten a Pablo. ¿Para qué? Para azotarlo y examinar qué es lo que está pasando. Versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Esta sección podríamos llamarla la providencia de Dios operando en la ciudadanía romana de Pablo. ¿Cómo así? ¿Qué tendría de importante que Dios haya tomado a un hombre llamado Saulo de Tarso, con una nacionalidad romana, instruido bajo Gamaliel, con padres que tenían vínculos con Roma, que le garantizaron tener la nacionalidad romana por nacimiento? Este texto nos muestra que con Dios no hay nada que sea al azar. Todo, queridos hermanos, todo lo que Dios nos ha provisto, desde los padres que tenemos, desde las circunstancias que hemos enfrentado en nuestra niñez, en el desarrollo de nuestra vida, nuestra formación profesional, las características de nuestra personalidad, todo lo que somos hace parte de lo que Dios en su providencia ha dado a su pueblo para usarlo en el momento adecuado conforme a su decreto. Hay muchas cosas que en algún momento de nuestra vida hemos dicho, pero ¿para qué estudié esto? ¿O para qué me sirve esto? Mis hermanos, con Dios, todas las cosas, aun aquellas que parecen no tener ningún valor o incidencia en lo espiritual, Dios en algún momento las usará para bien de su pueblo. Así que no tenemos por qué menospreciar nada de lo que el Señor en su soberanía nos ha permitido adquirir en nuestra formación. Mire entonces, versículo 27. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. ¿Qué le está diciendo el tribuno con esta afirmación? ¿De dónde tú
puedes decir que eres un ciudadano romano si a mí me costó una elevada suma de dinero? Recuerde la condición de Pablo en ese momento. Había sido golpeado por la turba. Estaba débil físicamente. 3 viajes misioneros, más de 20 años aguantando frío, lluvia, hambre, alegría, tristeza. A los ojos del tribuno difícilmente parecería un hombre romano. Lleno de moretones por lo que había acabado de hacer la turba. ¿Y qué le dice? Yo pagué mucho dinero y tú pareces ser alguien que no tiene con qué pagarlo. Pero miren la respuesta de Pablo. Yo lo soy de nacimiento. La ciudadanía romana, dada por nacimiento, era una condición de muy alta estima en aquel momento de la sociedad. Era difícil obtener una nacionalidad por dinero. Algunos, debido a épocas de corrupción en el gobierno, lograron adquirir con dinero su nacionalidad. Pero Pablo, con su respuesta, naturalmente le está diciendo: te estás equivocando por tus apreciaciones. Yo no solo soy un hombre con nacionalidad romana, yo la tengo desde que nací. Esto naturalmente genera una sensación de temor en aquel hombre, porque cuando un centurión o cuando una autoridad azotaba o lastimaba a un romano sin llevarse a un juicio legítimo, podía ser destituido y aún hasta asesinado. Podía perderlo todo y más si tenía enfrente a un hombre con nacionalidad romana de nacimiento, porque eso indicaba que sus padres habían tenido transacciones de mucha importancia con el gobierno romano. Nada con Pablo fue accidental. ¿Qué sucede entonces? Versículo 29. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, entonces, Pablo es llevado una vez más al concilio o al Sanedrín. Recordemos las características del Sanedrín en las 4 menciones que ya ha hecho Hechos de los Apóstoles. Todas han sido para tratar de frenar y de obstruir el avance del reino de Dios, pero todas las veces han fracasado en su intento. ¿Por qué lo llevaron al Sanedrín? Recordemos que el Sanedrín se había convertido en un grupo élite de gobierno religioso en Israel, corrompido por el poder romano. Ahora, en lugar de ser un grupo ocupado de la santidad del pueblo, se había pervertido de tal forma que lo único que le interesaba era disfrutar de los bienes que les proveía Roma. Entonces Pablo es llevado y miren lo que dice. Versículo 1 en el capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Creo que empezó con una afirmación bastante contundente. Les está diciendo: todo lo que les he dicho en mi testimonio, que ustedes muy seguramente ya escucharon, lo he hecho con limpia conciencia. Los actos de conciencia en el pueblo judío tenían una connotación especial: estar cautivo en mi mente por la instrucción del Señor. Lo que Pablo está diciendo: me presento ante ustedes porque estoy totalmente convencido, seguro, sin duda alguna, de que lo que estoy haciendo, lo que estoy predicando, es lo que Dios ha ordenado. ¿Cuánto deberíamos anhelar, mis hermanos, poder pararnos delante de nuestros detractores y poder decir: mi conciencia está limpia y estoy totalmente persuadido por la palabra de que cada acción, de que cada decisión ha sido guiada por la palabra de Dios? Hasta acá podríamos decir entonces que Pablo es un hombre
impecable. Versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él. ¿Qué ordenó? Que le golpeasen la boca. Este Ananías que se está mencionando acá no es el Ananías que es mencionado en los primeros momentos del desarrollo de la iglesia. Este es uno de los sumos sacerdotes más corruptos que tuvo Israel, en palabras de Josefo. Perseguidor de los samaritanos, cruel gobernante, corrupto servidor de Roma. Pablo naturalmente no lo conocía, aunque muchos de los que estaban en el Sanedrín seguramente fueron estudiantes con él de Gamaliel. Este sumo sacerdote no le era familiar. Algunos dicen que él, por sus dificultades de visión, debido a las muchas palizas y a su avanzada edad, no logró diferenciar quién era este hombre. Pero realmente podemos asegurar que por el paso del tiempo no le era alguien familiar. Cuando dice ordenó que golpeasen, el griego que está utilizando acá Lucas no dice un golpe. Lo que él solicitó fue denle una gran paliza, por su expresión al decir que su conciencia está limpia, llevando la salvación a aquellos que eran inmundos para los judíos. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? ¿Qué pasó con Pablo? El hombre que una línea atrás dijo todo esto lo he hecho con limpia conciencia. ¿Fue correcto este proceder de Pablo? No. Pablo, como muy pocas veces, aunque muy seguramente muchas veces lo hizo, actuó de forma diferente a su maestro. ¿Recuerdan qué sucedió cuando Jesús fue golpeado? Solo le dijo al soldado: ¿he hecho algo malo para que me golpees? Pero en esta ocasión, Pablo no siguió el ejemplo de su maestro. En esta vez no fue capaz de guardar silencio, poner una mejilla y luego poner la otra, como su maestro bien lo había enseñado. La fatiga de la golpiza ha hecho mella. Los años han traído fatiga. El cansancio se nota en su respuesta. Pecó. ¿Y saben por qué es importante que esto haya quedado registrado? Porque esto nos demuestra que la Biblia no tapa ni esconde la debilidad de ninguno de sus siervos. La debilidad es el único libro que muestra a sus grandes servidores también como grandes pecadores. Y qué bueno que aparezcan estas acciones de debilidad aún en hombres como Pablo, para que nos recuerden que el único varón perfecto que ha pisado nuestra tierra es Jesucristo. Pero mire la forma en la que luego actúa Pablo. Lo que hizo el sumo sacerdote estuvo mal. La ley prohibía que alguien fuera golpeado o azotado de manera ilegítima y sin causa. El sumo sacerdote estaba violando la misma ley que decía defender. ¿Notan ustedes cómo es un corazón religioso? Es rápido para agredir, a veces con acciones, pero a veces también con palabras. Y es rápido para atacar a otros, en un supuesto celo por la ley, cuando sus mismos actos la rompen, la quebrantan y la violentan. Así es el religioso: rápido para atacar, impulsivo para atacar, pero ciego ante su propio pecado y ante la rapidez con la que quiebra la ley que dice defender. Y que el Señor nos ayude, porque ninguno está exento de este terrible mal.
Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Notan la respuesta de un humilde servidor de Dios. Pablo no trató de excusarse, reconoció su falta y citó la palabra misma. Se dirigió a los textos que ellos muy bien conocían cuando se refería al respeto que debía dársele al sumo sacerdote. Éxodo 22, 28 dice: no injurarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pablo está diciendo: no actué de forma correcta. Si hubiera sabido que era el sumo sacerdote, no hubiera pronunciado tales palabras. Pues sé muy bien por la misma palabra de Dios que nadie puede maldecir ni injurar al príncipe o al sumo sacerdote. Mis hermanos, la gran diferencia entre un creyente y un incrédulo no es que el creyente no peca, es que el creyente cuando peca, en lugar de evadir su falta, la reconoce con humildad. En lugar de excusar su pecado, lo reconoce. Qué gran ejemplo nos da Pablo en esta respuesta. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Qué gran sabiduría, qué gran inteligencia Dios dio a Pablo. Pablo, al ver la dificultad de la situación, al ver el peligro inminente al que se estaba enfrentando, al ver la cercanía de la muerte por las circunstancias que lo rodean, logra identificar una forma de poder ser una vez más defendido y protegido. ¿Qué hace? Acude a las creencias de los fariseos, las cuales no son contrarias en ese sentido a la iglesia cristiana. Un saduceo difícilmente se identificaba con el cristianismo por causa de sus enseñanzas, y cuando las asumía nunca más volvía a ser considerado como saduceo. Pero los fariseos, cuando se afiliaban al cristianismo, podían seguir siendo fariseos, y aún en algunos casos hay relatos de que permanecieron en el Sanedrín, porque sus enseñanzas no eran contrarias a las enseñanzas de los fariseos, particularmente la resurrección. ¿Y qué obtiene Pablo con esto? Una defensa de aquellos que lo están atacando. Los mismos fariseos se levantan y dicen: este hombre es inocente, no hay falta alguna en él. ¿Con eso qué hace? Deja imposibilitado al Sanedrín para poder solicitar la muerte de Pablo. Que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Dios es el único que tiene la facultad de convertir a nuestros enemigos en nuestros defensores. Ahora estos mismos fariseos están diciendo: cuidado, porque lo que este hombre está diciendo puede ser palabra de Dios, no resistamos a Dios. Ya no están diciendo: no resistamos a Pablo, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, ¿nota usted la ira que el tribuno estaba observando en la audiencia?
No solo querían matarlo, querían despedazarlo, querían una muerte cruel y severa. Así que mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. Ten ánimo. Es difícil poder percibir la situación emocional de Pablo en este punto de su carrera. Pero este término utilizado acá dice que consoló. Pablo fue consolado. ¿Y quién lo hizo? Jesucristo mismo. En este momento de la labor misionera, Jesús mismo, el Señor, como bien lo llama Lucas, le dijo: ten ánimo, ten ánimo. Pensemos en esto. Pablo está avanzado en edad. Golpizas tras golpizas van y vienen. Ha viajado a Jerusalén por una razón particular: el amor por los creyentes, el deseo de agradar a Dios y la esperanza de que muchos judíos fuesen salvos. ¿Por qué viajó por amor a los creyentes? Porque viajó a entregar la ofrenda que había recolectado en las demás iglesias para ayudar a los creyentes que estaban sufriendo necesidad. ¿Por qué quería seguir predicando a los judíos? Porque sabía que su celo era equivocado, como lo dice Romanos, y anhelaba la salvación de ellos, aunque una y otra vez habían querido asesinarlo. Pero por encima de las tribulaciones, amaba obedecer a Dios. Pero en el cumplimiento de esta tarea, una vez más fue azotado. Pero ya no es el mismo hombre físicamente vigoroso, fuerte. Ya era un hombre avanzado en edad, débil. Su cuerpo ya no tenía la misma fuerza, aunque su espíritu ardía de fervor por Dios. La vitalidad de su cuerpo ya no acompañaba el vigor de su alma. Y como puede pasarle a todo aquel que sirve a Dios, Pablo enfrentó desánimo. Mis hermanos, los siervos de Dios también sufren desánimo cuando son abrumados por la tarea de la misión encomendada. Los siervos de Dios continuamente tendrán que encontrarse con situaciones que a sus ojos supera con creces su capacidad, su conocimiento y su sabiduría. Pero ¿qué nos muestra este texto? Que el Señor nunca dejará a uno solo de sus soldados. Él mismo consuela, Él mismo anima y Él mismo levanta. Y Pablo lo cuenta en otras de las cartas que él escribió. Acompáñeme a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4 y 5. Miren qué bello pasaje es este. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mis hermanos, ningún creyente ni ningún servidor de Dios puede caminar en este mundo pensando que está libre de la tribulación. No hay una sola promesa en la Escritura que diga que no afrontaremos tribulaciones. Es una mentira que nos prometan algo así. Pero ¿qué nos promete la palabra? Que en todas ellas el Señor será nuestro consuelo. En todas ellas Él nos asistirá y nos consolará. Pero mire lo que sigue diciendo en Corintios. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación.
Las tribulaciones son necesarias porque nos permiten experimentar el sublime consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez nos preparan y nos comisionan para poder consolar a otros que también son atribulados. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mis hermanos, afrontaremos muchas tribulaciones, seremos atribulados por causa de Cristo. Cuando un joven tiene que frenar sus deseos y sus sentimientos para agradar al Señor, experimentará una gran tribulación en su corazón. Tendrá que lidiar con el dolor propio de no tomar algo que desea. Pero cuando afrontamos dolor, tribulación por ser fiel a Él, la burla de nuestros amigos, el desprecio de nuestros amigos, seremos consolados, porque el Señor así lo enseña. Cuando por amor a Cristo tenemos que enfrentar persecución, hambre, dificultad y cualquier tipo de situaciones, hay algo en lo que estaremos seguros. El Señor consuela a su pueblo cuando es atribulado. Segunda de Corintios 7:4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuánto nos falta para poder asumir la tribulación de esta manera? ¿Cuánto nos falta para aprender a gozarnos en medio de la tribulación? Pero lo hermoso de lo que nos muestra Pablo es que aún en medio de esa debilidad, que en nosotros muchas veces es más frecuente que en la vida de Pablo, al menos lo que muestran los registros, el Señor consolará a su pueblo. ¿Qué nos deja entonces este otro suceso de Pablo en Jerusalén? Una vez más nos muestra más aspectos de la providencia de Dios. Cómo Dios utiliza aún nuestro pasado, nuestra formación, nuestros títulos, la familia de la cual venimos, para sus propósitos. Nada, hermanos, de lo que hayamos tenido que afrontar en todo nuestro proceso de vida fue al azar. Ni nuestros padres, ni nuestro entorno educativo, ni nuestra formación académica, aunque hoy parezca no servir, en el plan de Dios todo es de gran utilidad. Y tal vez hoy parezca inservible, pero en algún momento podremos decir: gracias, Señor, porque si no hubiera tenido ese padre que tuve, si no hubiera crecido en el lugar donde crecí, si no hubiera afrontado las dificultades que afronté, hoy no sería capaz de enfrentar tal vez con sabiduría y de forma adecuada esta circunstancia. ¿Qué nos enseña Pablo acá? Que él también era un hombre sujeto a pasiones. ¿Y qué nos enseña esto? Que no hay ningún hombre de la Biblia, a pesar de lo maravilloso de su ministerio, que no haya cometido pecado. Solo hay uno que tiene ese título, y es Jesucristo. ¿Qué nos muestra la vida de Pablo? Que a pesar de la difícil situación, él siempre aceptaba lo que Dios le ordenaba. Nunca se rehusó a cumplir la solicitud de Dios. Mis hermanos, hay momentos en nuestra vida en la que Dios nos solicita de manera clara y contundente
hacer cosas que pueden causarnos miedo, zozobra, incertidumbre. Pero no hay un mejor camino que hacer la voluntad de Dios sin importar cuánto pueda doler. Acepta la voluntad de Dios y sigue caminando confiado en lo que Él ha determinado. Aprendemos también de Pablo que la persecución nunca lo hizo ser infiel a la voluntad de Dios. Nunca claudicó. Siempre confió en que si era la voluntad de Dios, para él era suficiente. Mis hermanos, si Dios ha dicho en su palabra qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer, eso debe ser suficiente para nosotros. Si el Señor te ha dicho, joven, guárdate hasta el matrimonio, bástate su voluntad. Así duela, así sea difícil para tu corazón, así pareciera no haber una razón para hacerlo. Al soltero, guárdate y gózate en tu soltería. Al casado, guárdate y gózate en tu amada y en tu amado. Bástate su voluntad. Pablo usó las circunstancias como oportunidad. La multitud no quiso reunirse para escucharlo predicar, sino para golpearlo y matarlo. Mas él usó su situación para presentar el poder de Cristo y a éste como Señor. Mis hermanos, habrán circunstancias bien difíciles que el Señor nos conceda usarlas para predicar su nombre. Toda circunstancia es una buena oportunidad para predicar su nombre. Pero pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para hacerlo, como Pablo lo hizo. No sea que en lugar de hablar con la sabiduría de Pablo, hablemos con la dureza de los religiosos. Que en lugar de hablar con el consejo bíblico, golpeemos la cabeza de la gente con nuestras ideas y levantemos barreras tan toscas que la gente ni siquiera quiera escucharnos, aunque lo que queramos decirle sea verdad. ¿Qué más nos enseña este ejercicio? Que hay tristes momentos en los que obraremos de forma contraria al ejemplo de nuestro Maestro y pecaremos. Responderemos mal, haremos mal. Pero cuando eso pase, no tratemos de excusar, de tapar, de ocultar o minimizar nuestro pecado. Reconozcamos nuestra falta y hagámoslo con humildad. Su defensa no apuntó a sus credenciales, sino al poder de Dios, y en él confió, aún estando delante del Sanedrín, a punto de ser asesinado. Su amor a Dios y a los escogidos lo movió a predicar a Jerusalén, aunque eso implicaba su posible muerte. Mis hermanos, habrán momentos en que el Señor nos mueva a lugares peligrosos, pero Él colocará amor por su pueblo, y aunque nuestra vida esté en riesgo, nuestro corazón será inclinado a servir a otros para que sean salvos, aunque eso implique nuestra muerte. Y por último, una gran esperanza. No tengamos una idea equivocada de nuestra labor. Habrán momentos de desánimo. Hombres como Pablo lo experimentaron. Hombres como Spurgeon tuvieron episodios de gran depresión. No tristeza, depresión. Y la lista es grande. No nos asustemos cuando el desánimo llegue, pero no bajemos la mirada de Cristo. Estemos esperando, seguros, de que Él vendrá a consolarnos
y lo hará a través de los medios que Él ha provisto. Porque nuestro Dios es un Dios consolador y consuela a su pueblo, consuela a sus siervos. Amén. Estos son los grandes beneficios de los que goza un creyente. Pero tú, mi amigo, si no has creído en Cristo, vas a lidiar muchos momentos de desánimo, pero por causa de tu pecado, por causa de hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Vas a experimentar gran dolor y gran sufrimiento. Y lo peor, no vas a tener un consolador perfecto para asistirte, para guiarte y para levantarte. Hoy te invito, por favor, a que vayas a Cristo. No para que te consuele en este momento de tristeza, no, para que te salve, porque tu mayor necesidad, antes que esperar a que se vaya tu tristeza, es que seas salvo. Y que vengas a Cristo como ese Salvador perfecto. Pues una vez seas reconciliado con el Padre por la perfecta obra redentora que hay en Cristo Jesús, no solo obtendrás un gran Salvador, sino también un gran Consolador. Pero no cometas el error de buscarlo solo para tu consuelo, pues tú tienes una necesidad mayor que ser consolado, que ser animado y es ser salvado y librado de la condenación eterna. Busca el Salvador y recibirás también un Consolador. Ve a Cristo para perdón de pecados, pero ve a Cristo para experimentar el verdadero ánimo y consuelo que solo el Rey de Reyes puede proveer para su pueblo. Señor, gracias por estos aspectos de la vida de Pablo, por este recorrido de tu decreto eterno en el avance de la iglesia. Nos alegramos en ti, Señor. Y gracias, porque a pesar del pecado que muchas veces brota de nosotros, cuando debería brotar un claro reflejo del carácter de Cristo, tú no nos desechas, pero también mueves nuestro corazón a reconocer nuestro pecado y abandonar el pecado. Mi Señor, la tribulación vendrá, pero iremos a casa seguros.